Ahora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1 de la tarde y 1 minuto, como siempre es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue, hoy es viernes 3 de octubre y vamos con las noticias. Es un gusto saludarlos a quienes a esta hora están con nosotros en Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Comenzamos con noticia urgente desde los Estados Unidos, desde Nueva York. Comienzan a sentirse los efectos de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos en materia concreta. El gobierno del presidente Donald Trump acaba de hacer duras críticas a la implementación del acuerdo de paz con las FARC, a la política de paz total del presidente Gustavo Petro, y puso en duda la continuidad de su apoyo a la implementación y verificación de la misión de Naciones Unidas. Sebastián Martinelli. En el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la implementación del acuerdo de paz, Estados Unidos lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro y contra la misión de verificación en Colombia. El embajador estadounidense Michael Waltz afirmó que las políticas de seguridad del mandatario son irresponsables, carecen de planificación y han generado mayor violencia e inestabilidad en el país. También cuestionó las declaraciones del presidente Petro en las calles de Nueva York, cuando pidió a soldados estadounidenses desobedecer órdenes en el conflicto de Gaza, calificándolas de incendiarias. This rhetoric is an example of the broader, reckless and incendiary actions of the Colombian government. Washington también expresó preocupación por lo que calificaron como una politización de la paz y advirtieron que, al ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, podrían no respaldar la renovación de la misión de la ONU en Colombia, la cual vigilaría la implementación de las sanciones a los miembros de las FARC al considerar que se ha desviado de su mandato original. Además, Waltz condenó el asesinato del senador Miguel Uribe. Pidió mayor protección para líderes sociales y políticos y también solicitó al gobierno enfrentar con firmeza a los grupos narcoterroristas. Sebastián, y es que el punto es ese: Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y podría utilizarlo para que se acabara la misión de verificación de Naciones Unidas frente a la implementación del acuerdo de paz. De ese tamaño es la crisis que se está desatando a esta hora por cuenta de la tensión diplomática entre el presidente Trump y el presidente Gustavo Petro, que acaba de responder a esta noticia por redes sociales. Responde de nuevo con un duro mensaje, le pide al presidente Trump y a su administración no entrometerse en la política interna de Colombia. Lo que pasa es que Naciones Unidas, por el mandato del acuerdo, tiene la potestad de evaluar cómo va su implementación. Jessica Gutiérrez. Así es, muy buenas tardes. Es que el presidente Gustavo Petro acaba de responder la dura intervención de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que el embajador Michael Waltz cuestiona las políticas de seguridad de su gobierno y advirtió sobre un eventual retiro del apoyo a la misión de verificación de la ONU en Colombia. El mandatario, por medio de su cuenta la red social X, aseguró que, abro comillas, el Consejo de Seguridad, por declaración unilateral del Estado de Colombia, tutela solo el proceso de paz con las FARC que estamos cumpliendo. Le solicito respetuosamente al gobierno de Estados Unidos no entrometerse en la política interna de Colombia, cierro comillas. Y es que durante su pronunciamiento, Petro recordó que el Consejo de Seguridad solo acompaña a solicitud del Estado colombiano el proceso de paz con las FARC, el cual dijo se está cumpliendo. Asimismo, rechazó lo que calificó como una posición equivocada de Estados Unidos frente a temas como el narcotráfico, la trata de personas y ahora el proceso de paz. Ahí hay un cambio de postura del presidente Petro, quien hace unos meses decía que iba a ir a Naciones Unidas a denunciar que el Estado colombiano ha cumplido el acuerdo de paz con las FARC. Y hablando de la tensión diplomática entre Venezuela y Estados Unidos, atención, se confirma que acaba de ser impactada la quinta narcolancha que viajaba por el Mar Caribe rumbo a Estados Unidos por parte de la ofensiva militar del gobierno de Donald Trump. Juan Camilo Merlano desde Washington. Se trata de una nueva lancha que atacó los Estados Unidos en el Mar Caribe, en aguas internacionales, pero muy cerca a las costas venezolanas, según lo que informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien aseguró que 4 señalados narcoterroristas murieron durante este ataque, ya sumados a los anteriores serían en total 21
señalados terroristas o individuos que estaban traficando drogas en el Mar Caribe los que han muerto por cuenta de las acciones de los Estados Unidos. Hay que destacar que esta medida se da en medio de muchas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, particularmente por el despliegue militar en el Mar Caribe, pero también por el memorando que envió el presidente Trump en las últimas horas al Congreso, declarando un conflicto armado no internacional con los carteles del narcotráfico. 1:06 en Colombia, las autoridades investigan el atentado del que fueron víctimas 4 dragoneantes del IMPEC esta madrugada en la puerta principal de la cárcel La Modelo de Bogotá. Uno de los guardias fue asesinado. Nicolás Rodríguez. Ricardo, buenas tardes. Sí, señor, 1:06 p.m. Los saludo desde las afueras de la cárcel La Modelo de Bogotá, donde a esta mañana a las 6:30 de la mañana se registró un atentado que dejó víctima a Miguel Muñoz Llano, el dragoneante que recibió más los impactos y que desafortunadamente falleció en la Clínica Colombia de aquí de la ciudad de Bogotá. De acuerdo con el relato de algunos testigos, hasta este punto llegaron 4 personas en 2 motocicletas y realizaron varios disparos que atentaron además y dejaron heridos a 3 personas que fueron trasladados a centros asistenciales. El audio que le vamos a presentar a continuación es de una comerciante que estaba en este sitio y vivió minutos antes lo que sucedió en este punto de Bogotá. Yo lo que vi fue muy poquito, por lo que como pues yo estaba de aquí hacia allá y allá habían carros, no se vio mucho lo que es, solamente que vimos fue que arrancaron los de las motos hacia arriba y pues ya empezó todo el mundo a correr y ya eso fue lo que vimos. ¿Y ambulancias dio acá? No, las ambulancias no, los heridos y eso los trasladaron en el mismo carro del IMPEC. No, Ricardo, se conoce la identidad de la persona que falleció, un joven de 26 años que llevaba 3 años trabajando con el IMPEC, como le comentaba Miguel Muñoz Llano. Sobre esto también el teniente coronel Daniel Gutiérrez confirmó que el IMPEC está de luto y además entregaron cifras importantes porque en lo corrido del año del 2025 se han presentado 3 atentados contra el IMPEC. El primero fue en Cali el 6 de junio, una granada que fue lanzada contra la cárcel Villahermosa de esta ciudad. El 25 de septiembre, hace poco, una granada en contra del director regional Guillermo González, y el de hoy, 3 de octubre, que cobra la vida de un dragoneante cuando cambiaba de turno en este punto la cárcel La Modelo de Bogotá. Y mientras tanto, la policía y el CTI evalúan los videos de las cámaras de seguridad para encontrar a los responsables de este atentado. Acaba de terminar un consejo de seguridad en la alcaldía de Bogotá. Kalila Peña. Ricardo, durante la mañana se llevó a cabo un consejo de seguridad en la Alcaldía Mayor de Bogotá con presencia de la Policía Metropolitana, Fiscalía Seccional, Brigada 13 y miembros del gabinete de la Administración Distrital. Lo que se sabe hasta ahora es que ya hay imágenes del atentado que están en custodia de la policía y el CTI, con las cuales avanzan las investigaciones para continuar con la búsqueda y el paradero de los responsables de este ataque en la cárcel La Modelo. Además, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, envió un mensaje asegurando que no van a retroceder ante la violencia. Esto dijo el ministro. Los violentos deben saber que el Estado responderá en el marco institucional con mucha firmeza para que este hecho no se quede en la impunidad y para evitar que en el futuro estos actos se sigan repitiendo. El ministro también envió un mensaje de solidaridad a la familia del dragoneante Miguel Muñoz, quien falleció en el ataque, y a los funcionarios que están siendo atendidos, pero que ya se encuentran fuera de peligro tras ser heridos en este hecho violento. Esta tarde el presidente Petro va a un evento público en el Parque Murillo Toro de Ibagué. Intentó el presidente agitar a sus bases diciendo que un joven chef, Cristian Montaño, había sido asesinado por petrista. A esta hora, la alcaldía de Ibagué lo desmiente. Murió por un paro respiratorio. Fernando González. Lo que sí está claro es que en medio de la exaltación, producto de una pelea, Cristian David Montaño sufrió un ataque respiratorio. Aunque se solicitó una ambulancia, esta nunca llegó y fue la Policía Metropolitana de Ibagué la que lo trasladó en un vehículo oficial hacia la Clínica Tolima. En Meridiano de Blue Radio, Liliana Ospina, Secretaría de Salud de la capital tolimense, entrega el primer balance oficial del deceso del chef. El paciente ingresa en paro cardiorrespiratorio. Los profesionales de la salud realizan la reanimación avanzada dentro de las instalaciones de esta clínica. Posteriormente, el paciente es estabilizado, llevado a toma de TAC de cráneo, donde se descartan presencia de hemorragias, fracturas.
pero también queremos contarles que el paciente presenta una inadecuada evolución clínica, más de 2 paros cardiorrespiratorios, ingresa a unidad de cuidado intensivo. En el examen físico no se evidencia en presencia de traumas, lesiones, laceraciones. Se espera el resultado de medicina legal para certificar que el deceso de Montaño se derivó producto de un infarto. Sufrió 2 paros respiratorios. Cristian Montaño no fue golpeado, no tenía contusiones, no tenía ningún tipo de lesión cerebral, como lo había sugerido el presidente Gustavo Petro. Cambiamos de tema y hablamos del juicio disciplinario al que fueron llamados 2 policías por parte de la Procuraduría por sus presuntos vínculos con el zar del contrabando, alias Papá Pitufo. Salima Feris. La decisión recae sobre el coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez y el mayor Peter Steven Nokua Henao tras la recopilación de testimonios, comunicaciones y publicaciones de prensa que hicieron parte de la investigación. Según la Procuraduría, entre septiembre y octubre de 2023, los 2 oficiales habrían recibido dinero y otros beneficios ligados a nombramientos dentro de la Policía Fiscal y Aduanera en las ciudades de Pereira y Cartagena tras una reunión sostenida con Diego Marín, alias Papá Pitufo. En el caso del mayor Nokua, quien para ese periodo era jefe de la División de Control Operativo en Cartagena, se le atribuye la presunta comisión de cohecho propio. Igualmente se ordenó su suspensión preventiva por 3 meses sin remuneración. Por su parte, al coronel retirado Melo, quien ejercía como jefe de la División de Control Operativo en Pereira, se le señala de haber incurrido en cohecho propio, igualmente considerado falta grave cuando se comete de manera dolosa. Esta sanción disciplinaria, según la Procuraduría, tiene aplicación inmediata y no admite ningún recurso. 1:12 p.m. Habló el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, en Barranquilla, de la polémica que se ha desatado por la petición del gobierno, que conminó prácticamente a los fondos privados de pensiones a que traslade 9 billones de pesos de cotización de los trabajadores de alto riesgo. Dice Duzán que esa plata no es para el pilar solidario porque ese dinero ya está asegurado. Crece la polémica, un tema técnico pero que es muy importante. Diana Ospino. Ricardo, el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, desde Barranquilla, indicó que la solicitud de traslado de 9 billones de pesos, que corresponden a cerca de 46.000 afiliados de alto riesgo que están en el régimen privado de pensión, nada tiene que ver con una financiación del pilar solidario ni con una crisis de Colpensiones, pues los recursos de la mesada están garantizados. Indicó que el único objetivo de este traslado es para garantizar que estos ciudadanos sí logren tener acceso a su pensión. Alguien dijo en un medio de comunicación, es que Colpensiones está en crisis y necesita los 9 billones de los de alto riesgo para resolver su crisis. No, nosotros tenemos la plata para pagar las pensiones de este año, tenemos el producto para el próximo. Lo que queremos es coger esos 9 billones que son de las gentes de alto riesgo que los han ahorrado para que no los vayan a perder. Duzán indicó además que los fondos privados tienen los ahorros de sus afiliados en bancos internacionales, por lo que solicitó que al realizar los traslados de los cotizantes de alto riesgo, esos 9 billones de pesos que tienen ahorrados los pasen en títulos valores. 1:14 y mientras tanto China sigue expandiendo su presencia y su influencia en América Latina. Acaba de incorporarse como miembro observador de la Comunidad Andina de Naciones. Eso puede leerse desde diferentes ópticas. Por supuesto que esto abre oportunidades hacia el mercado chino, aunque han bajado en 22% las exportaciones colombianas hacia ese país y hay muchas dudas sobre las condiciones en las que China está prestando dinero a los países de América Latina. Marcela Peña. Ricardo, así fue aprobado por los ministros de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Dijeron sí a la propuesta de la República Popular de China de ser miembro observador de la Comunidad Andina de Naciones. Esto le da la posibilidad a China de ser invitada con voz, pero sin voto, a las reuniones entre los 4 países. China, como usted bien menciona, se viene expandiendo en la región. Ya este año, por ejemplo, se inauguró el puerto de Chancay en Perú como parte de la Ruta de la Seda, de la iniciativa de la Franja y la Ruta, a la que se unió también Colombia en mayo pasado. Todo esto en medio, además, de la creciente tensión entre China y los Estados Unidos. Marcela, ¿tiene previsto salir en la semana de receso con su hija para algún lado? No me gustan las multitudes, entonces yo prefiero aprovechar que todo el mundo se va para que nos quede Bogotá para nosotras solitas. Es cierto, pero mucha gente piensa distinto a usted y aprovecha la semana de receso que comienza hoy
para salir a descansar. No todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Porque los niños y los muchachos salen a descansar, pero los papás seguimos trabajando. Sin embargo, usted no se imagina cómo están de llenos los aeropuertos, usted no se imagina cómo están de llenos las terminales de transporte. Mateo Candela. Con el inicio de la semana de receso escolar, el Ministerio de Transporte, en coordinación con la Aeronáutica Civil y la Policía Nacional, puso en marcha un plan integral para garantizar la seguridad y la movilidad en la red vial nacional. De acuerdo con las proyecciones oficiales, cerca de 1,9 millones de pasajeros viajarán en vuelos nacionales, lo que representa un aumento del 1% frente al 2024, mientras que en las carreteras se espera la movilización de más de 8 millones de personas, con especial flujo en los corredores que unen el centro del país con la costa caribe, el eje cafetero y los llanos orientales. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que se implementó un plan operativo para fortalecer la seguridad en las vías. Vamos a tener 1.093 operarios para atender 36 peajes, casi 3.000 personas de apoyo en vía y 70 personas en corredores estratégicos. Por su parte, el director de la Aeronáutica Civil, el general José Henry Pinto, presentó la campaña de seguridad aérea en alianza con la Policía Nacional para reforzar controles en aeropuertos y acompañar a los pasajeros en sus viajes. 1:17 p.m. Hablamos ahora de las noticias del mundo. Hablamos del atentado contra una sinagoga judía en el Reino Unido. Uno de los muertos fue alcanzado por balas de la policía. Hablamos de la primera mujer jefa de la iglesia anglicana en Inglaterra y de la prohibición del lenguaje inclusivo en El Salvador de Nayib Bukele. Las noticias del mundo, César Moreno. Buenas tardes, y empezamos en el Reino Unido porque allí la policía de Manchester admitió que uno de los 2 fallecidos en el atentado terrorista contra la sinagoga de Manchester, esto fue ayer, murió por los disparos de los agentes. Otro de los heridos también fue alcanzado accidentalmente por las balas de las fuerzas de seguridad. Los forenses confirmaron que el sospechoso abatido, Jihad al-Shami, no estaba en posesión de un arma de este tipo y los únicos disparos procedieron de los agentes al intentar evitar que el agresor entrara en la sinagoga y provocara daños mayores en la comunidad judía. Seguimos allí en el Reino Unido porque con 63 años, Sarah Mullally, ex enfermera, madre de 2 hijos y actual obispa de Londres, asume ahora por primera vez en la historia el rol de arzobispa designada de Canterbury. Será la número 106. La ceremonia en la Catedral de Canterbury, que la convertirá legalmente en arzobispa y jefa de la Iglesia de Inglaterra, se realizará en enero y se espera la presencia de miembros de la familia real. Y por último, aquí en el vecindario, el gobierno de El Salvador prohibió el uso del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos del país, una norma que incluye comunicaciones, materiales escolares como libros y circulares del Ministerio de Educación. La decisión de Nayib Bukele fue publicada en la red social X y prohíbe, según se lee el texto, palabras como amigue, compañere, niñe o cualquier otra deformación del idioma que aluda a la ideología de género y no será admitida en ninguna circunstancia en El Salvador. Muchas gracias, amigo César Moreno. 1:19 p.m. En deportes, de todo como en Botica Don Octavio. Tenemos el triunfo del América ante el Junior anoche por Copa Colombia. Tenemos el empate, los ecos del empate de Colombia ante Noruega por el Mundial Sub-20 y la jornada del fútbol del fin de semana. Octa, buenas tardes. Hola Richie, buenas tardes, el saludo para todos. Por supuesto también estaremos hablando de la selección Colombia de mayores que dio su convocatoria esta mañana para la doble fecha amistosa de octubre, también cómo va a arrancar la fecha del fútbol en Colombia y en el resto de lugares del mundo este fin de semana, también en el béisbol de las Grandes Ligas porque está por estrenarse José Quintana, el lanzador colombiano, y evidentemente todo eso. Hablaremos también de la Copa, de la victoria del América, del Mundial Juvenil, porque Colombia tiene el partido decisivo este día domingo, así que todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explica el decreto Ley 2090 que establece un régimen especial para la pensión de vejez por alto riesgo en Colombia. Sí, entonces el decreto Ley 2090 decía todos los que quieran pensionarse en alto riesgo deben pasarse a Colpensiones y de un plazo de 3 meses. Sin embargo, pues muchos colombianos no consideraron que eso era conveniente para ellos y en su decidir voluntario y libre decidieron quedarse en los fondos privados persiguiendo la acumulación de una cuenta de ahorro individual
y entonces en el 2004 sale un concepto, un concepto del Ministerio de Trabajo en el que dice, mire, si las personas no se trasladaron, los empleadores, que son los que tienen que sobrecotizar el 10%, tendrán que seguir cotizando en los fondos privados en los que los afiliados estén inscritos, y eso corrió el agua durante 21 años, y como contaba ahorita Víctor, un par de conceptos de este año. El gobierno quiere cerrar la puerta a las cotizaciones de alto riesgo en el régimen privado y tiene la pretensión de un traslado. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La experiencia espiritual nos hace ser libres, autónomos, capaces de tomar nuestras propias decisiones, de actuar con inteligencia, con coherencia. Por eso hoy te quiero invitar a que conectes con lo mejor de ti, a que tengas esa conciencia de que hay algo superior a ti y desde allí vivas en autonomía. Hoy en el Oracional El Man Está Vivo, la reflexión es no más dependencia. Es decir, construimos desde lo que somos, queremos y podemos. ¡Ánimo! Tú sabes. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:22, dos noticias exclusivas a esta hora en Meridiano Blue. Hablamos de la diferencia que hay en la JEP frente a las sanciones propias que fueron impuestas a los antiguos integrantes del secretariado de las FARC por más de 21.000 secuestros. Ustedes recuerdan hace 15 días la gran polémica que se produjo en el país por cuenta de las sanciones que se anunciaron por parte del magistrado Camilo Suárez. Acabamos de conocer el documento que fue radicado por una de las magistradas de la JEP, de la misma sala, en la que expresa su desacuerdo. Dice que los proyectos de sanción que deben cumplir los comparecientes no son claros, lo que complica además determinar cómo se va a garantizar la restricción a la movilidad. Y dice algo que también es muy importante. Asegura que en la sentencia no hubo una explicación sobre por qué le impusieron 8 años de sanción a los exintegrantes de las FARC y se pregunta si las sanciones restauran el daño causado a las víctimas de secuestro. Mateo Piñeros. La magistrada Zoraida Chalela hace parte de la sección que sentenció a los últimos exjefes de las FARC a 8 años de sanciones para reparar a las víctimas de secuestro. Ella hizo un salvamento de voto parcial, es decir, se apartó de algunas de las decisiones de la sentencia. Para Chalela no hay una justificación en la sentencia que permita determinar que los exjefes de las FARC debían ser sentenciados a 8 años, tal como quedó estipulado. Sin embargo, sus reparos más grandes son sobre los proyectos de sanción. Chalela dice que no se sabe cuándo van a empezar las sanciones, que no está claro su contenido ni tampoco su alcance y que no se definió de manera clara la restricción de la libertad para los ex-FARC, señalando textualmente: no puedo dejar de advertir que en la sentencia no existiera al menos un proyecto de sanción propia que fuera efectivamente viable e inmediatamente ejecutable una vez proferida la decisión. Además, la magistrada dice que más allá de un aspecto simbólico y de reconocimiento para las víctimas, los proyectos podrían no corresponder al daño causado para quienes vivieron el secuestro. Muy bien, Mateo, 1:24 y hablamos, prestenle atención a esta historia, porque aunque pareciera muy técnica, es muy importante. 2 congresistas denunciaron que el gobierno no les entregó información sobre una operación de manejo de deuda. No es cualquier operación de manejo de deuda, es la más grande de la historia. Estamos hablando de unas transacciones que equivalen a 2 reformas tributarias que tienen que pagarse en el próximo año y de las que hay muy poca información al público en general. El gobierno dice que esto no es ilegal, pero sí quedan muchas dudas de por qué, siendo unas transacciones de manejo de deuda tan grandes, no fueron informadas a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Marcela Peña.
Ricardo, el gobierno está realizando la operación de manejo de deuda más grande en la historia del país. Involucra recursos por 40 billones de pesos, como usted bien lo dijo. Ahí caben perfectamente 2 veces la reforma tributaria que se tramita este año. Han sido las transacciones asociadas de tal magnitud que por cuenta de ellas han caído las tasas de interés de la deuda colombiana y también el precio del dólar. En menos de un año, Colombia tiene que responder por unos 9.300 millones de dólares. Saray Roballo, integrante de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habló con nosotros sobre sus peticiones de información al Ministerio de Hacienda. Porque estamos hablando de una suma alta para la deuda del país y con un término de vencimiento muy corto. Le he preguntado muchas veces a la Comisión de Crédito Público por esta operación, pero en cada ocasión no nos responden, no nos informan y es algo que no está concertado. Justamente consultamos al Ministerio de Hacienda, quien a través de un derecho de petición nos respondió que no consultó a la comisión porque la operación se hizo por menos de un año. Sobre este punto, Roballo cree que al hacerla de corto plazo lograron evadir el control institucional. No es la única congresista que ha estado pidiendo información sobre el tema. También lo ha hecho el representante Oscar Darío Pérez, quien dice que nunca le han dado una respuesta contundente a todas sus preguntas. El perfil de la deuda queda muy concentrado en el corto plazo. Se critica lo del Fondo Monetario Internacional, dice que por ser de corto plazo, pero hacemos lo mismo con esta operación y no por una suma equivalente a lo del Fondo Monetario, es por casi el doble. En la misma línea, el exministro de Hacienda y rector hoy de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo. Preocupa sobremanera la falta de transparencia en esta operación, al no haberse compartido buena parte del detalle de la misma con el Congreso de la República. Preocupa también el riesgo en que puede estar incurriendo el país y que derivado de esta serie de operaciones, Colombia tendría un riesgo gigantesco en la renegociación de deuda pública en el corto plazo, diría yo eso. Claro, Marcela, pero de todo lo que usted nos está contando, lo que más me llama la atención es que el gobierno, según le entiendo, Marcela, va a triplicar la deuda, el pago que tenemos que hacer los colombianos en comisiones a los bancos de inversión el próximo año. ¿Esa es la implicación de esta operación de manejo de deuda? Pues eso es algo que se está dando al mismo tiempo que esta operación de manejo de deuda. Esa es una de las cosas que aparece en la justificación que le da el gobierno al Congreso para el presupuesto del próximo año. Ojo a este dato, este año se van a pagar a los bancos de inversión y otras entidades financieras unos 497 mil millones de pesos por operaciones relacionadas con la deuda pública colombiana. El próximo año esta cifra pasa a ser 1,4 billones de pesos. El presupuesto que fue debatido en primer debate no le cambió un centavo, una coma a esta distribución de la deuda pública. Como no hemos tenido información, digamos, en detalle de las operaciones, no lo podría decir yo que está directamente relacionada con el tema, pero el río suena cuando piedras lleva. Cuando el río suena, piedras lleva, Marcela. 1:29, no soltaremos ese tema. Antes de la pausa, antes de los deportes, hablamos de los vándalos, hablamos del intento que sectores políticos están haciendo para revivir el estallido social. Quieren crear el estallido social 2.0. Hablamos del vandalismo de las últimas horas en contra de la estación de policía del CAI, de la calle 72 con carrera séptima. Hablamos de la destrucción que se produjo en la zona. Hablamos del balance. Esta mañana el alcalde Carlos Fernando Galán dijo en Mañanas Blue que había un funcionario de la UNDEMO, del antiguo ESMAD, lesionado por los vándalos. Kalila Peña. Así es, Ricardo, pues tras una nueva jornada de manifestaciones pro-Palestina que derivaron en disturbios en la carrera séptima con calle 72 en inmediaciones del Centro Financiero de Bogotá, el distrito confirmó que aunque no se registraron civiles lesionados, un integrante de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden resultó herido y fue trasladado a una clínica. Habla el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, sobre la jornada. Hay una conexidad entre los hechos ocurridos en las tres ciudades y cómo el llamamiento de algunos actores, algunos individuos a estigmatizar y a atacar algunas organizaciones de la sociedad civil se han desarrollado en acciones violentas
En la jornada, grupos de encapuchados vandalizaron un CAI en la calle 72, atacando con vallas y objetos contundentes. Además, según la Policía Metropolitana, el balance total de afectaciones fue de 2 vidrios rotos, 10 vallas destruidas, daños en la fachada y la afectación de un teléfono fijo y un computador. En Mañanas Blue, el alcalde Carlos Fernando Galán se refirió al papel del Undemo antiguo SMAT en medio de las manifestaciones de la calle 72 de las últimas horas. Nosotros, Néstor, hemos intervenido en 123 oportunidades con la Undemo, con la antigua SMAT. Es decir, más o menos un día cada 5 días intervenimos con la Undemo en Bogotá. Nosotros lo hacemos cuando se cumplen los criterios de ley. Ahora, más allá de eso, y lo seguiremos haciendo, y no vamos a renunciar a eso, y vamos a buscar también, como usted lo menciona, de manera preventiva, posicionar a miembros de la policía cuando se requiera, pero obviamente la primera instancia en una situación de protesta son los gestores, así lo establece la norma, la regla, y ellos primero intentan disipar cualquier choque. La misma Corte Constitucional ha dicho, mire, una protesta de por sí es disruptiva. Entonces, eso no implica que cualquier protesta pueda ser inmediatamente enfrentada con la fuerza pública. No se puede. La ley lo impide. Pero cuando ya hay hechos de violencia, de agresión, que no es pacífica, sí debe entrar la fuerza pública. Ayer le dimos la instrucción y lo seguimos dando. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El presidente Gustavo Petro negó haber dicho en calles de Nueva York lo que sí dijo, que le costó que le quitaran la visa. El presidente negó que invitó a los soldados norteamericanos a que desobedecieran las órdenes del presidente Trump. Para que no haya dudas, cito al presidente Petro de lo que dijo en la calle 60 en Manhattan, en Nueva York, entre comillas. Ahora que el presidente Petro dice que no lo dijo. Dijo él: le pido a los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles, desobedezcan la orden de Trump y obedezcan la orden de la humanidad. En Zipaquirá anoche cambió un poquito la versión, dijo que lo que quiso decir es que ningún soldado de ningún ejército puede obedecer a quien dé la orden de atentar contra la humanidad. El presidente Petro no solo negó, sino que acusa del delito de sedición a quienes en Colombia han dicho y han repetido lo mismo, a modo de provocación, lo que él mismo dijo Petro en las calles de Nueva York la semana pasada, y es que los militares desobedezcan o desconozcan las órdenes del presidente. El presidente anoche da una orden insólita, y es que sean acusados por oficinas jurídicas de la Presidencia de la República o oficinas públicas, que sean acusados por el delito de sedición, quien desobedezca o quien invite a desobedecer órdenes del gobierno. Si ha habido una reforma que ha tenido tropezones, esa es la reforma pensional. Cuando se creía que estaba destrabado su trámite de estudio por las actas de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes, donde en teoría debió quedar resucitada, llega un impedimento. Es del recién posesionado magistrado Carlos Camargo, que quiere apartarse del examen de constitucionalidad de la reforma o de la ley 2831 del 2024 que aprobó el Congreso de la República, y es justamente el legislativo donde está el pero de este asunto, porque fue el Congreso el que lo eligió con 62 votos hace exactamente un mes. Y como uno de esos votos a su favor fue de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, que a su vez es la demandante de esta ley, él quiere hacerse a un lado para garantizar la imparcialidad. Este impedimento llega increíblemente a solo 24 horas después de que Camargo tomara posesión como magistrado de este alto tribunal, y deberá ser estudiado en sala plena, que estudia y vota también y tiene que hacer la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que es el asunto más importante que hoy tiene la Corte Constitucional en sus manos y de mucho interés para el gobierno nacional. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, le pidió al presidente Gustavo Petro y a sus ministros que han apoyado la causa pro-Palestina decirle al país si están o no de acuerdo con los hechos de vandalismo y violencia. Más allá de esa discusión puntual de lo de ayer en terreno, yo sí creo que estamos en un momento
importante de aclaración en cierta forma ante la opinión pública, porque yo vi que antiguos miembros del gabinete, por ejemplo, como Susana Muhammad, convocaron a la protesta contra la ANDI. Sí. Y el presidente también emitió trinos respaldando la protesta. Sí. Yo creo que la protesta es válida y quien quiera llamar a la protesta tiene todo el derecho a hacerlo. Sin embargo, cuando esa protesta deriva en violencia, es muy importante que quien la convoque sea muy claro ante la opinión pública de que rechaza esos hechos de violencia, que no está de acuerdo con eso y le pida a los que está llamando a manifestar. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de la Selección Colombia de mayores, que esta mañana dio la convocatoria para la doble fecha de partidos amistosos que se van a jugar en este mes de octubre en los Estados Unidos. Ahí vemos en pantalla de nuestro canal de YouTube a la mayoría de los jugadores que encabezan este llamado, entre ellos James Rodríguez, Ospina, Lucho Díaz, Luis Suárez. Recuerden que el equipo va a concentrar en los Estados Unidos, en Texas, desde el 4 de octubre hasta el 11. Luego van a viajar hasta New Jersey, donde van a jugar estos partidos. Recuerden que el equipo colombiano va a enfrentar el día 11 a la selección de México y el día 14 a la selección de Canadá, todo preparándose para la Copa del Mundo 2026. Atención, estos son los jugadores: Álvaro Angulo, Álvaro Montero, Andrés Román, Daniel Muñoz, el hombre del Crystal Palace, David Ospina, Davinson Sánchez, James, Hamilton Campas, Lerma, Lucumí, Carbonero, Mojica, Juan Camilo Hernández, el Cucho, que vuelve a la selección, Portilla, Quintero, Castaño, Mier, Kevin Serna, Lucho Díaz, Luis Suárez, Rafa Santos Borré, que también regresa, Richard Ríos, Yasser Asprilla, Jerry Mina, Gerson Mosquera, los convocados por el técnico Néstor Lorenzo entonces para la doble fecha de amistosos del próximo mes de octubre. Ahí la vemos en pantalla, repetimos, con algunas ausencias, por ejemplo como la de Camilo Vargas, pero con regresos importantes como la del Cucho Hernández, que está jugando muy bien en el fútbol español con la camiseta del Betis. Comienza la jornada del fútbol en Colombia el día de hoy con un partido a las 7:30 de la noche. El Deportivo Cali recibe la visita del Deportivo Pereira. También el día de hoy se jugarán 3 partidos en el fútbol mexicano: Necaxa, Pachuca, entre los más destacados. También habrá 4 partidos del fútbol en el Mundial Juvenil. Recuerden que Colombia va a jugar a las 6 de la tarde el domingo frente a Nigeria. Hoy van a jugar a partir de las 3 de la tarde Panamá y Corea del Sur en el grupo B, y a la misma hora Ucrania y Paraguay. Se define el grupo A: Egipto y Chile, la selección local, y Nueva Zelanda frente a Japón. También hay fútbol en diferentes lugares como la Premier. A las 2 de la tarde juega el Bournemouth frente al Fulham. Ya va a jugar en un momento el Verona frente al Sassuolo en el fútbol italiano, en una jornada que va a arrancar precisamente el día de hoy, así que estamos atentos a todo esto. Y este fin de semana comienza la acción también de los playoffs de la segunda ronda del béisbol de las Grandes Ligas. Va a estar jugando los Cerveceros de Milwaukee de José Quintana. Ayer quedaron eliminados los Medias Rojas de Boston en ese duelo clásico frente a los Yankees de Nueva York, así que todas las novedades, por supuesto, como siempre, acá en Meridiano Blue. Nuevamente desmanes contra la ANDI en Medellín, contra la Diversidad en Cali, porque la gobernadora del Valle acaba de pedirle al presidente Gustavo Petro una reforma agraria efectiva en su departamento, que incluya la entrega de tierras de la Sociedad de Activos Especiales a familias campesinas y también a familias indígenas. Hugo Mario. Marcela, en medio del debate que surgió por la propiedad de la tierra en el Valle del Cauca durante esta semana de la biodiversidad, la gobernadora Dilian Francisca Toro le está pidiendo al presidente Gustavo Petro que las tierras que hoy están desaprovechadas y que están en poder de la SAE sean entregadas a los campesinos y a los indígenas del departamento. Denunció la gobernadora que hasta ahora lo que ha hecho el gobierno nacional es traer familias de otros departamentos para entregarles terrenos ubicados aquí en el Valle del Cauca. Porque estamos viendo que se están trayendo indígenas y campesinos de otras regiones, y ya los campesinos del Valle del Cauca han solicitado esas tierras, pero se las están dando a otros departamentos. Entonces nosotros sí solicitamos que esas tierras pues se las concedan a la gente del Valle del Cauca. La gobernadora ofreció apoyo con recursos a proyectos productivos si las familias vallecaucanas reciben estas tierras de parte de la SAE. Dijo que esta sí sería una reforma agraria real. Con extraordinario.
La captura de 2 colombianas por parte de las autoridades de Israel se ha convertido en el pretexto de sectores políticos de izquierda para intentar el inicio del estallido social 2.0 por medio de la reaparición de encapuchados violentos que pretenden generar caos y violencia buscando reeditar lo sucedido en el año 2021. En esta oportunidad pareciera que el dinamizador de las protestas es el odio en contra de los empresarios y en contra de los que llaman ricos y burgueses. No es casualidad que mientras el discurso del presidente Gustavo Petro es hostil en contra de la ANDI, a quien acusa de poner la ganancia por encima del ser humano y la codicia por encima de la vida, los manifestantes, pacíficos y violentos, deciden convocar marchas contra las sedes de la Asociación de Empresarios en Bogotá, Medellín y otras ciudades. Capítulo aparte merece el caso de Juan Camilo Villalobos, uno de los líderes de las manifestaciones de los últimos días, que de acuerdo con la investigación que hizo el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, desde el 2023 es contratista de la Presidencia de la República, recibiendo honorarios en estos 3 años por más de 250 millones de pesos. Claro que son legítimas las protestas pacíficas de quienes se quieren manifestar contra la hambruna en Gaza y contra la detención de las colombianas por parte de Israel. Lo que resulta inaceptable es que se acuda a la violencia y al vandalismo y que se pretenda inocular odio en contra de los empresarios, apelando a la vieja y trasnochada lucha de clases con fines electorales. Frente a la manifestación pro-palestina de ayer en la calle 72, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró en Mañanas Blue que la fuerza pública estaba preparada para atender la situación. Fuimos nosotros los que alertamos, tuvimos inclusive un cierre en algunos puntos viales en la zona previo a estas manifestaciones. Hubo presencia tanto de fuerza disponible. A ver a esta hora en Meridiano Blue. Usted debe saber que no todo es lo que parece. Las marchas pro-palestinas convocadas en las últimas horas no solamente tienen ese componente humanitario de la preocupación por el genocidio en Gaza y la preocupación también por los activistas que fueron retenidos por las autoridades de Israel. Tiene mucho que ver también con que estamos en campaña electoral y con que hay grupos políticos con intereses en torno a las manifestaciones y en torno a la agitación social. Don Andrés Carmona, ¿quiénes están detrás y cómo se está moviendo la cosa? Marcela, hay que tener en cuenta que desde ambos lados del espectro se han pronunciado y han evidenciado sus posiciones frente a estas movilizaciones que se desataron no solo en diferentes partes del mundo, sino especialmente en Colombia, en Bogotá, en Cali y en Medellín. Movilizaciones que, aunque han iniciado pacíficas, han terminado en actos de vandalismo y violencia, como ocurrió en las últimas horas en el norte de Bogotá. Pero mire, por el lado de quienes defienden las movilizaciones, señalan que es necesario manifestar el rechazo a lo que es el genocidio en Gaza. Escuche usted a uno de los tantos precandidatos, al senador Iván Cepeda del Pacto Histórico. Esa corriente global derechista es la misma que hoy muestra lo que significa la palabra genocidio en Gaza. Y desde aquí elevo mi voz por la libertad de nuestras compañeras Manuela y Luna, pertenecientes a la flotilla humanitaria que ha sido secuestrada por el ejército de Israel. Ahora, al otro lado del espectro, completemos esta parte. Ahí se han sumado no solo Cepeda, sí, Muhammad, quien de frente dijo que había que salir a marchar en las instalaciones de la ANDI, Carolina Corcho, quien está invitando a un acto global de movilización en el Parque de la 93 mañana en Bogotá, pero también al otro lado del espectro, es decir, en la derecha, están criticando estas marchas y estos actos de vandalismo. Incluso dicen que como hay una relación directa con el gobierno, ya le voy a explicar por qué, se podría estar reconfigurando la llamada primera línea. Escuchemos lo que dice el precandidato Juan Carlos Pinzón. Son una clara muestra, son la prueba de que aquí lo que quieren volver a montar es una toma terrorista con la lógica de lo que fue la primera línea hace unos años para llevar al poder a Gustavo Petro. Esta vez lo que quieren es que perdure ese desgobierno, que perdure ese desastre, o tratar de montar al final un modelo narcocomunista como el que se tiene en Venezuela. Ahora, ¿por qué estamos hablando de una
posible relación entre los manifestantes con el gobierno. No solamente lo hemos hablado ideológicamente, una cercanía ideológica, pues hemos visto a los precandidatos manifestar y hablando de movilizarse, pero hay un nombre en particular, Juan Villalobos, un contratista de la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Él, al parecer, es el vocero del Global Summit Flotilla. Es uno de los voceros, lo entrevistamos aquí en Mañanas Blue. Él defendió las movilizaciones, criticó, hablaba de que debían ser movilizaciones pacíficas, pero era una de las personas que estaba convocando a las movilizaciones en la ANDI. El contrato, ¿quién lo reveló? El concejal Daniel Briceño. Se gana cerca de 9 millones de pesos al mes en sus labores de contratación. Y ojo, algo muy particular. Supuestamente presenta Briceño que en los informes de gestión de Juan Villalobos ante la Alta Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia está, por ejemplo, una reunión en la Cancillería. Ahí vemos en la foto al vicecanciller Mauricio Jaramillo Jacir, la otra fotografía, por favor, y en esa fotografía se ve que dice coordinación, acompaña a la señora consejera a la Cancillería para un espacio con la coordinadora de la GSF, Global Summit Flotilla. Van juntándose todas las piezas del rompecabezas. Lo que sí es cierto, Marcela, es que de parte y parte estas movilizaciones tienen intereses incluso electorales. Intereses. También hay intereses económicos. Y esto ha terminado en la decisión del gobierno de Gustavo Petro de dar por terminado el TLC entre Colombia e Israel. Hay también reacciones de los empresarios. AmCham, por ejemplo, advierte que esto puede terminar en problemas diplomáticos, no solo con Israel, sino con nuestro principal socio comercial, con Estados Unidos. Nos cuenta Alejandra Bello. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, María Claudia Lacutir, advirtió que un eventual rompimiento de las relaciones de Colombia con Israel podría tener repercusiones también en los vínculos con Estados Unidos. Y en ese sentido, acabar con el acuerdo comercial de Israel, que tiene unos beneficios que ha ayudado a Colombia, no solamente en la lucha contra las drogas, en múltiples otros temas de innovación, tecnología, desarrollo, pues definitivamente es omitir ese bienestar que reciben los colombianos de una relación. Lacutir señaló que Washington ha mantenido una posición pragmática frente a los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, pero recordó que la relación bilateral es estratégica y debe cuidarse. Pese a las tensiones diplomáticas, explicó que Colombia ha tenido la oportunidad de avanzar en la revisión de aranceles y en la negociación de un acuerdo comercial que genere beneficios para ambos países, un proceso del que no todos los socios han podido participar. La dirigente gremial también expresó preocupación por las reformas impulsadas por el actual gobierno, las cuales, según dijo, han restado competitividad y generado incertidumbre en los inversionistas extranjeros. Lastimosamente, porque el año pasado Colombia tuvo más de 5.500 millones de dólares de inversión de Estados Unidos, creciendo al 30%, y este año pues ya vemos el efecto, porque las inversiones no son de la noche a la mañana, toman un ciclo, y ahora estamos viendo el ciclo de los últimos 2 años frente a las inversiones que se están dando en el país. Finalmente, Lacutir enfatizó que la agenda de confrontaciones externas no responde a las verdaderas necesidades de los colombianos y pidió un mayor compromiso en fortalecer las relaciones internacionales y el entorno empresarial para recuperar confianza y atraer inversión. Mientras tanto, en Israel permanecen detenidos los 470 activistas de la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza. El gobierno de Israel los llama terroristas, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le da un ultimátum a Hamás. Silvia Carrasco. La mayoría de los 470 activistas detenidos por Israel estaría aceptando los cargos de haber ingresado ilegalmente al país. Esto para acelerar las deportaciones. Es el caso de las 2 colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, que fueron visitadas hoy por funcionarios del consulado colombiano en Israel, en la prisión donde están recluidas. Hasta el momento, 4 activistas italianos han sido deportados. Su detención por las fuerzas israelíes desató protestas en más de 100 ciudades en todo el planeta. Se informa que todos los activistas se encuentran sanos y salvos, aunque se ha informado que algunos de ellos han iniciado huelgas de hambre. Las protestas han continuado hoy en países como Italia, donde los sindicatos han detenido el transporte. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo fue la visita que los activistas detenidos recibieron del ministro de Seguridad Nacional israelí,
Itamar Ben-Gvir, un miembro radical del gobierno de Netanyahu, quien confrontó a los activistas detenidos calificándolos de terroristas. Estos son los terroristas de la flotilla, dice. Estos son los terroristas, mírenlos, son simpatizantes de asesinos. Ellos realmente no han venido por la flotilla, no han venido para ayudar, más bien han venido para apoyar a Gaza. Son terroristas. Sobre el plan de paz presentado por el presidente Donald Trump, aún no hay respuesta de Hamás. Se informa que Hamás está revisando el plan mientras prepara una respuesta con enmiendas. Hace unas horas en su red social, el presidente Trump volvió a dictar un ultimátum que si Hamás no acepta el acuerdo antes del domingo 5 a las 6 de la tarde, hora de Washington, se desatará un infierno como nunca antes se ha visto contra Hamás, dice Trump. El otro ultimátum, Silvia, gracias, es el del gobierno de Donald Trump a Venezuela. Todo esto por cuenta del Cartel de los Soles. Esta mañana, de hecho, el Comando Sur compartió imágenes del despliegue militar en el Mar Caribe justo después de conocerse el memorando del gobierno de los Estados Unidos que abre la posibilidad a que las operaciones contra el narcotráfico no solamente se den en aguas internacionales, sino también en tierra, en territorio venezolano. Por eso vamos a Caracas, porque el régimen de Nicolás Maduro va a denunciar ante Naciones Unidas lo que califica como una incursión ilegal de aeronaves de combate. Santiago Martínez. Hola, sí, el gobierno de Venezuela confirmó que llevará un reclamo o una denuncia ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras la incursión ilegal de aeronaves de combate de Estados Unidos, un hecho que habría ocurrido este jueves a unos 75 kilómetros de la costa. Lo que afirma el gobierno puso en serio riesgo la seguridad operacional de la aviación civil y comercial en el Caribe. En el comunicado, Venezuela agrega que también presentará la denuncia ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional, así como ante la CELAC, donde Colombia, por cierto, tiene la presidencia pro tempore con el fin de que se adopten medidas que impidan repetición de este tipo de acciones. También habló en las últimas horas Nicolás Maduro, llamando a un nuevo ejercicio militar para este fin de semana. Esto luego de la denuncia de su ministro de Defensa, Vladimir Perino López, de aviones de combate de Estados Unidos se acercaron a las costas venezolanas. Así que vamos a hacer un ejercicio de chequeo, mando, conducción, comunicaciones, ping, pum, pan. No es un ejercicio de movimiento de armamento, sino organizativo para dejar afinadito aún más todos los mecanismos de defensa territorial, de defensa nacional. Recordamos que según el ministro de Defensa Vladimir Perino López, fueron al menos 5 F-35, que son aviones de combate estadounidenses, que habrían despegado de Puerto Rico, que se acercaron a unas 40 millas náuticas de la costa venezolana. Y Naciones Unidas advirtió en su informe trimestral que la violencia política y el clima de polarización que vive Colombia, generada además por las elecciones, está poniendo en riesgo los avances hacia la paz. El representante especial Miroslav Jenka destacó que el país no puede retroceder y exhortó al gobierno colombiano a avanzar con una mayor celeridad. Cristian Correa. La mañana de este viernes se presentó el más reciente informe trimestral de la misión de verificación en Colombia, que fue presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con una serie de advertencias sobre los riesgos que enfrenta el proceso de paz en el actual contexto político. El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Miroslav Jenka, señaló que la violencia política y la polarización derivada de las elecciones nacionales están poniendo en peligro los avances alcanzados en materia de seguridad y reconciliación. Ahora que nos reunimos en este día de hoy, el país más bien está entrando en una etapa delicada que plantea retos adicionales. Las elecciones nacionales de próxima celebración están incrementando las tensiones políticas y la polarización. El informe también llama la atención sobre la necesidad de acelerar la implementación de la reforma rural integral. Por su parte, la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Salavata, se limitó a entregar un balance del proyecto de acuerdo de paz en Colombia, más no a responder las críticas que hizo el embajador de los Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad. La sostenibilidad de estos esfuerzos exige continuidad, recursos y acompañamiento. Por esto, la verificación internacional y en particular la que adelanta la misión es clave para el cumplimiento efectivo de lo acordado. En el informe se insistió en que el Estado colombiano debe fortalecer la presencia institucional en las regiones y garantizar la seguridad de líderes sociales, comunidades y excombatientes, reiterando que el acompañamiento de la comunidad internacional será determinante para consolidar la paz duradera. Estamos con las regiones de Colombia en Meridiano Blue. Y en Barranquilla, la noticia, Vanessa Saldarriaga, sigue siendo la inmensa pelea detrás de la rectoría de la Universidad del Atlántico. Esto ha tenido
conciertos, cierres de campaña ostentosos y por supuesto de fondo una pelea política entre el gobierno nacional y la Casa Charvanesa. Pues le cuento, Marcela, que ya se conocen los resultados de los 5 candidatos que quedaron por lo menos en la recta final para que sea el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico que se encargue de elegir quiénes son los ganadores, el ganador, o en este caso el que será el rector entre 2025 y 2029. En esta lista se metieron por lo menos los candidatos que cuentan con el apoyo de diferentes sectores políticos. Entre esos está Wilson Quimbayo, quien recordemos es el que públicamente respaldó el ministro del Interior Armando Benedetti, que cuenta con el apoyo del gobierno. También en esa pelea se ha logrado meter Danilo Hernández, quien cuenta con el apoyo de unas partes del Partido Cambio Radical, y también Leyton Barrios, que cuenta con el apoyo del resto de Cambio Radical. Ahí hay una división que podría tener algún tipo de alianza estratégica en los próximos días. Y el otro que fue sorpresa también fue Álvaro González, quien es el que tiene el apoyo del grupo político de Pulgar. Al respecto, ha trinado a través de su cuenta de X el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, indicando que la participación de los estudiantes superó el 45%, y lo que ha dicho es que con esto se logró una jornada en completo orden, respeto y transparencia. Esto pese a las críticas realizadas por el mismo ministro de Educación, quien incluso en algún momento llegó a solicitar la suspensión de la misma por los desmanes y el vandalismo que dejó a varios estudiantes heridos. Por lo pronto se espera que entonces sea el próximo 10 de octubre la reunión final del Consejo Superior que decida quién será el próximo rector para entregar finalmente su nombre el 11 de octubre, Marcela.